Hasta ahora somos 9, ¿no? A ver si aumenta esto un poquito. Bueno. Repitiendo entonces, en el matrimonio hay algo que se llaman prohibiciones. Las prohibiciones afectan es la licitud del matrimonio, pero no su validez. Por ejemplo, el consentimiento de ciertas personas. Los menores de 18 años, para poder contraer matrimonio, necesitan del consentimiento expreso por escrito de sus padres, tanto legítimos matrimoniales como extramatrimoniales o padres adoptantes. ¿Qué pasa? Que si no tienen el permiso, pues el juez o el notario no puede celebrar el matrimonio. Porque es que, como no ha llegado a la máxima edad, entonces es un menor de edad. Entonces no tiene capacidad para celebrar contratos ordinarios. Entonces, no puede uno casarse antes de los 18 años. Bueno. Para las segundas nupcias hay una reglamentación especial. Este es un impediente del matrimonio. Este impediente se refiere tanto al hombre como a la mujer. El hombre o la mujer que van a contraer nupcias nuevamente, es decir, por segunda vez. Respecto del hombre,
la ley dispone que si éste tiene hijos del matrimonio anterior bajo su patria potestad, bajo su guarda, y quiere volverse a casar, tiene que hacer un inventario solemne de los bienes que estuviere administrando y que sean propiedad de dichos hijos. Porque es que en el primer matrimonio hizo una sociedad conyugal y si se va a casar, tiene que haber disuelto su sociedad conyugal, la primera. Entonces, para volverse a casar debe hacer un inventario solemne de los bienes que está administrando. Esta disposición a que se refiere el artículo 169 del Código, miremoslo, obliga al hombre y a la mujer. Queremos saber qué dice el artículo 169 del Código. La persona, 169 Código Civil, la persona que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad o bajo su tutela o curatela quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando. Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial. Entonces, hay que hacer un inventario de bienes. El inventario solemne debe hacerse por escritura pública. Por escritura pública tal como lo dispone el artículo 471 del Código. Vamos a ver qué se encuentra el 471 del Código. Ese 471 está derogado por la ley 1306 del 2009. De todas maneras, el inventario hay que hacerlo por escritura pública con intervención de un curador especial y debe hacerse ante notario y testigos hábiles. Bien, eso en las segundas nupcias del hombre. En las nuevas nupcias de la mujer, cuando se ha disuelto o declarado nulo un matrimonio, la mujer que está embarazada no puede contraer nuevas nupcias antes del alumbramiento, antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad. Este impedimento se encamina a evitar una confusión de paternidad. El artículo 92 del Código presume de derecho que el embarazo de la mujer tiene un plazo mínimo de 180 días y un máximo de 300. Y los artículos 214 a 220 del Código Civil disponen que el hijo nacido después de expirado los 180 días subsiguientes al matrimonio y antes de los 300 siguientes a su disolución, se reputa concebido en el matrimonio y tiene por padre al marido.
Entonces, si a la mujer cuyo matrimonio se ha disuelto o se ha declarado nulo, se le permite casar de nuevo antes de los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración aludida, podría plantearse el problema de saber cuál es el padre del hijo nacido antes de los 300 días mencionados. Esta es la razón o fundamento del impedimento. Ya hoy esto es más fácil de dilucidar, pues con la prueba del ADN. Bueno, hay unas prohibiciones atendiendo a la defensa del menor y de sus intereses. El menor que está bajo la guarda. Dispone la ley 57 del 87 que el tutor o curador de una mujer menor de 18 años no puede casarse con su pupila sin que antes sea judicialmente aprobada las cuentas de su administración. Entonces, el tutor que quiere casarse con su pupila tiene que presentar cuentas y que le aprueben las cuentas para poderse casar. El quebranto de esta prohibición acarrea responsabilidad para el juez y la pérdida del cargo del guardador. Esas son unas sanciones muy claritas. En cuanto a los efectos del matrimonio, el matrimonio produce efectos jurídicos entre los cónyuges. Entre los cónyuges y los hijos y entre cada consorte y algunos miembros de la familia del otro. Entre los cónyuges es muy claro el artículo 180 del Código Civil. Ese artículo dice: por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Y dice: los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, se hayan sometidos a un régimen patrimonial diferente. En todo caso, el 180 dice que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Ese es uno de los más directos y más importantes efectos que produce el matrimonio, que entran los cónyuges en una sociedad de bienes, sociedad conyugal. El matrimonio también crea una comunidad de vida, y esa comunidad impone obligaciones y engendra derechos para las partes, de conformidad con el 176 del Código Civil. ¿Qué dice el 176? Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Guardarse fe. Entonces, dentro de esos, pues, entran otros conceptos como el de la fidelidad. Dentro de los derechos recíprocos de los cónyuges, mencionaremos 4: la cohabitación, la fidelidad, el socorro y la ayuda. Los deberes recíprocos de los cónyuges son 4: la cohabitación, la fidelidad, el socorro y la ayuda. Miremos a ver la cohabitación. El artículo 113 del Código
Busquémoslo. Define el matrimonio como un contrato. Mire, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. 103. Trae una definición. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Entonces, cuando dice el artículo que la finalidad es la de vivir juntos, que tienen la obligación de vivir juntos, significa que cada uno tiene derecho a ser recibido en la casa del otro. Y este deber de cohabitación es el primero y principal de los deberes conyugales. No puede limitarse a una simple apariencia de vida común, sino que implica un comportamiento de consortes. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que la cohabitación, por lo demás, lleva implícito el deber recíproco de las relaciones sexuales entre los mismos cónyuges. Y es obvio que en este deber de cohabitación implica también la existencia de circunstancias que permitan y que no estorben su ejecución, que haya medios adecuados para atender la ejecución del matrimonio. Este deber de cohabitación cesa en dos casos excepcionales. Primero, cuando su ejecución acarrea peligro inminente para la salud o la vida del otro cónyuge. El deber de cohabitación cesa cuando su ejecución acarrea peligro inminente para la salud o la vida del otro cónyuge. Y segundo, en los casos de demencia, enfermedad contagiosa o cualquier otra desgracia semejante en alguno de los cónyuges, también hay cesación. Si se incumple este deber de cohabitación, pues constituye abandono de una obligación conyugal y da lugar al divorcio. Las causales de divorcio las encontramos en el artículo 154 del Código Civil. Busquemos 154. Son causales de divorcio, artículo 154. Entonces tenemos que en el numeral 2 del artículo 154 está el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Entonces el deber de cohabitación encuadra dentro de la causal segunda del 154. Existen otras causales que hay que interpretarlas para poderlas encuadrar bien dentro del 154. La fidelidad. Es obligación recíproca y permanente de los consortes, la fidelidad. Es una obligación recíproca y permanente de los consortes que solo termina cuando fenece el vínculo matrimonial, bien por la muerte, o bien por la declaración de nulidad, o bien por la declaración judicial de divorcio.
Por el matrimonio, los cónyuges se conceden recíprocamente el don de sus cuerpos y de una manera exclusiva. Desde las nupcias, los casados solo pueden tener relaciones sexuales entre sí. Y en esto consiste precisamente el deber de fidelidad. Y entonces, si se incumple, entonces el otro puede demandar con fundamento en la infidelidad y puede demandar la separación de bienes o la de cuerpos o aún el divorcio o la cesación de los efectos civiles si el matrimonio es religioso. Bien. Por otra parte, hay otras obligaciones, la de guardarse fe. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, dice el 176. Este es el deber recíproco de fidelidad que impone a los cónyuges la obligación negativa de abstenerse de toda relación sexual fuera de su casa. Si violamos este deber de guardarnos fe, al violar esto, estamos constituyendo adulterio. Y el adulterio es causa de divorcio. ¿Qué dice el 154, numeral primero? Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Eso es adulterio. Entonces, bajo esta obligación de guardarse fe, el deber recíproco de fidelidad le impone a los cónyuges la obligación de tener relaciones fuera de su hogar. Y entonces la obligación de este deber constituye adulterio y es causa de divorcio de conformidad con el numeral primero del artículo 154. También, y aquí nos adelantamos manifestando que el adulterio constituye un impedimento dirimente, según el numeral séptimo del 140, en cuanto produce la nulidad del matrimonio del adúltero con su cómplice. Doctor, una pregunta. Dígame. Digamos, si en el actual Código Civil se llega a demostrar el adulterio, digamos, ¿se puede dar el derecho a exigir alimentos? Ah, sí, claro. Claro. Es que el cónyuge, es decir, el cónyuge que sufre por el adulterio del otro, vamos a suponer que fue el hombre. Entonces, si el matrimonio se daña por el adulterio del hombre, la esposa es la inocente. Entonces, el cónyuge inocente tiene derecho a recibir alimentos, porque ella no ha dado pie para que el matrimonio se destruya. Quien dio pie para que se acabara el matrimonio fue el hombre. Entonces ella es inocente. Y si ella no tiene medios, puede entonces pedir alimentos. ¿Ok? ¿Ese pedir alimentos, doctor, se hace dentro del proceso de divorcio o es una demanda aparte? No, dentro del mismo proceso de divorcio, claro. Claro. Porque es que está iniciando el proceso por adulterio. Es decir, está demostrando la causal primera del 154, las relaciones sexuales extramatrimoniales. Entonces, como está demostrando esas relaciones, y esa es la causa para que el matrimonio se venga a pique, entonces ahí mismo ella tiene derecho a pedir que se le señalen alimentos. Bueno. El deber de socorro
de que trata el 176 dispone que los cónyuges están obligados a socorrerse mutuamente. Y el 179 prescribe que los cónyuges deberán subvenir a las ordinarias necesidades domésticas en proporción a sus facultades. Es lo que decíamos ahorita. Este deber equivale a la prestación de alimentos a que los cónyuges están recíprocamente obligados. Y estos alimentos, ustedes saben que se vienen en alimentos congruos y necesarios. Los alimentos que tiene derecho la mujer, en el caso que poníamos, son congruos. Es decir, son los alimentos que corresponden a la mujer de conformidad con su posición social y de conformidad con las facultades económicas del alimentante. Entonces, los alimentos congruos a que ella tiene derecho comprenden la vivienda, la ropa, la alimentación, las medicinas, los entretenimientos, es decir, todo lo relacionado por una subsistencia decente y puede cumplirse bien en dinero o en especie. Entonces, el incumplimiento de esta obligación a que queda el hombre, queda obligado a proporcionarle todo esto, los alimentos congruos, da lugar a pedir el divorcio o la separación de cuerpos, por cuanto se incumplen los deberes y faculta al cónyuge a demandar alimentos o a que se imponga la pena de 6 meses a 2 años de arresto o multa de 1,000 a 50,000 pesos al tenor de lo dispuesto por allá en el artículo 40 de la ley 75 del 68. Además, entraría en una causal de indignidad y no podría entrar a recibir, por ejemplo, los bienes del hijo. La ayuda mutua. El mismo artículo 176 dispone que los cónyuges están obligados a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Este deber es puramente moral. Consiste en la asistencia y cuidados y atenciones que los cónyuges deben prestarse en todas las circunstancias, en la prosperidad, en la adversidad, en la prosperidad o adversidad de su vida común. Entonces, el deber de socorro constituye una obligación de dar. Entonces decía que el deber de socorro constituye una obligación de dar, al paso que el de ayuda es una obligación de hacer, que supone la vida en común y que simboliza los sentimientos de afecto que forman la base de las relaciones conyugales. El quebranto de esta obligación da origen al divorcio. Sí, dígame. Doctor, una pregunta frente a esta inquietud. Tengo la siguiente pregunta. Claro. Si la infidelidad es cometida, pues, por X o Y persona, y en este caso sea la mujer o el hombre, pues la sentencia, la C727 del 2015, esta indica pues que ambos deben de responder pues obligatoriamente por los alimentos de este menor o de los hijos que hayan nacido dentro del matrimonio. Como en este caso, pues hubo una infidelidad por parte de la mamá, del padre o de la madre, ambos tienen que responder frente a los alimentos de ese menor, o hay algún tipo de pronunciamiento que podamos pues indicar que va a tener una mayor o una menor responsabilidad frente al mismo. No, sí, el deber de alimentos está en los padres, ¿no? En los padres. Y no se pueden, uno no se puede como eximir de esta obligación. O sea que aquí ya se abrían dos procesos distintos. Uno que se dé la terminación de esta unión, y la otra la responsabilidad que tienen frente a los hijos.
Sí, es que mire, una cosa es los efectos del matrimonio, ¿cierto? Sí. Entonces, pues ya veíamos por ahí, dije yo, el 176, que, que la fidelidad y que los cónyuges están obligados a guardarse fe, daría pie al consorte ofendido para demandar el divorcio, ¿cierto? Y más aún, la violación de estos deberes se interpreta como adulterio y es causa de divorcio. Entonces, Ok. entre ellos, entre marido y mujer, se mira si el matrimonio se vino a pique por el adulterio del uno o el adulterio del otro. Y ahí, fíjese usted que ahí estamos es con marido y mujer y los hijos no entran para nada, porque es que los hijos no tienen por qué sufrir las consecuencias de la ruptura del matrimonio. Al dañarse el matrimonio, ambos quedan con la obligación de los alimentos, ¿no? Ok. Porque ahora, si se dañó por culpa del hombre, entonces dentro del 176 hay una obligación que se llama el deber de socorro. Ese 176 que he mencionado manda que los cónyuges están obligados a socorrerse mutuamente. Vayan a Y formar. el 176 y el 179 prescribe que los cónyuges deben subvenir a las ordinarias necesidades domésticas en proporción a sus facultades. Entonces, dentro de este deber, ahí entra la prestación de alimentos a que los cónyuges están recíprocamente obligados, entre ellos. Y entonces, el cónyuge inocente tiene derecho a los alimentos congruos. ¿Cuáles son? Esos que yo decía, los que corresponden a la posición social de la mujer, por ejemplo, en el caso que estamos tratando, de Ok. conformidad con las facultades económicas del alimentar. Entonces, Ok. además de eso, comprende la vivienda, la ropa, la alimentación, las medicinas, los entretenimientos. Todo esto son los alimentos congruos que el cónyuge inocente le puede pedir al otro. Y aquí, fíjense, los hijos no entran para nada. ¿Por qué? Porque los hijos están garantizados porque son los padres, ambos, los que tienen la obligación de darle alimentos. Entonces, yo no puedo llegar y decir, yo no les voy a dar alimentos a mis hijos porque es que mi mujer me la jugó. No, no, no. Eso es entre marido y mujer. Los hijos quedan por fuera, pero los hijos están garantizados con la obligación que tienen los padres de darle alimentos. Los hijos no tienen por qué pagar las consecuencias de lo que sucede entre papá y mamá, ¿correcto? Profe, pero ahí, Listo, doctor, le agradezco, muy amable. Bien. profe, pero Profe, igual qué de todos pena. modos, A ver, hay mucho ruido, mucho ruido. profe, Doctor, es qué que en pena. referencia a lo que usted comenta, precisamente en el punto cuando usted, digamos, estaba informando, digamos, la obligación si es de los dos padres, ¿sí? Sí, Digamos, el juez como tal, eh, digamos, en el proceso de divorcio, que lógicamente, pues, ahí está incluido lo de las visitas, lo de la custodia y también lo de los alimentos cuando hay menores de edad, ¿sí? sí, Pero claro. también se tiene en cuenta la capacidad económica de cada uno Sí, y asimismo, digamos, en la sentencia se tiene que estipular cuánto sería el aporte de cada uno siempre y cuando se tenga en cuenta la capacidad económica. sí, Y pues en lo que respecta al cónyuge inocente,
no siempre puede solicitar los alimentos. Es decir, si esa persona está en la... Un momentico, a ver si entiendo. Dime. Si hay un divorcio y es por culpa del hombre, la mujer que es la inocente, dice usted que no siempre tiene derecho a alimentos. Lo que pasa, profe, es que, digamos, algunos jueces de familia lo toman, que si ella está en la capacidad, digamos, de producir, ¿sí? Y si ella tiene la posibilidad, pues dado el caso de que la mujer sea, digamos, la cónyuge inocente, ¿no? Entonces ella Sí, tiene la capacidad de decidir si ella necesita como tal de esa, digamos, de ese aporte o de esa cuota, digamos, alimentaria, y si no, pues ella está en toda la facultad de no decidir aceptar como tal esa, digamos, esa cuota alimentaria en beneficio de ella, porque si ella tiene su trabajo, tiene la forma de producir, ¿sí? Y lógicamente pues no necesita ningún aporte económico, entonces en la sentencia queda estipulado de que ella no... pero eso es no porque no tenga derechos, sí los tiene. Ah, sí, Sí, profe, sí total. los tiene, pero ella Sí sí los los tiene, tiene, pero ¿no? tiene la No, libertad para no decidir se, si no lo se los, acepta o no. no se los podemos negar. Ella los tiene. El marido entonces puede decir que ella está en condiciones de mantenerse a sí mismo, que ella Ujú. produce y que no necesita alimentos. Pero ya esa es una posición que adoptaría el demandado y mm, que el juez tiene que ver y no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio, lo obligatorio son los alimentos, porque el juez puede decir, bueno, hoy la señora tiene empleo, mañana no, y entonces ¿qué pasa? No, el juez tiene que mirar la objetividad, tiene que condenarlo a pagar alimentos. Otra cosa es que ya adentro, entonces se diga pues que se hace una consideración en razón a que la señora produce y por consiguiente entonces él va a pagar tanto de alimentos o que va a pagar menos o que va, pero no lo puede exonerar de alimentos. Ese es un derecho que tiene el cónyuge inocente, ¿sí? Sí, profe, es un derecho, pero igual está, pues como si está en la capacidad de producir, pues digamos, la persona, pues ella dice, no, yo no hay necesidad de que puede, pues digamos, de tener esa cuota alimentaria para ella, y pues finalmente, porque ella tiene la capacidad económica y tiene cómo producir, está en una edad productiva, entonces queda, como usted lo comenta, digamos, en la sentencia de que no necesita ese aporte. Es eso, profe. Sí, pero de todas maneras la obligación está allí y, y la mujer debe, a mi juicio, reclamar, pedir alimentos. Tiene que pedirlos, tiene derechos a pedirlos. Otra cosa es que el hombre se defienda y trate de convencer al juez que, que sí que él está obligado, pero que es que la esposa tiene medios, ¿no? Porque es que si no, entonces tenemos el cuento de que hoy tengo y mañana no. La esposa hoy trabaja y mañana puede estar sin trabajo, ¿sí? Y entonces, si renunció a los alimentos, imagínense, terrible, ¿cierto? Doctor, Bueno, buenas noches. buenas, sí. No sé si me corrige, creo que hay un caso acá en Colombia que fue con Julio César Turbay, con Nidia de Quintero. Ellos anularon el matrimonio canónico porque eran primos Sí, y él le tiene, no sé, él en ese tiempo le tenía que dar alimentos el señor Julio César Turbay a la señora Nidia Quintero, porque como ya tenía un nivel de vida bastante alto, entonces creo que hay una cuestión de que él tenía que darle los alimentos congruentes, lo que hablaba doctor, no sé si me corrige, eso fue un caso acá en Colombia. sí, sí, eso pasó entre ellos. Es decir, había que declarar la nulidad de ese matrimonio porque ellos no podían celebrar matrimonio por ser tío y sobrino. Creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, al no llenar los requisitos, ese matrimonio tenía que anularse.
Yo creo que eso fue como un acuerdo, porque es que allí que la culpa de ese matrimonio la tuvo ¿quién? ¿Nidia Turbay o la tuvo Julio César Turbay? ¿No? Ambos se casaron, ambos sabían de su condición de tío y sobrina y así se casaron. Entonces, si se quiere, ambos violaron la norma. ¿Por qué? Porque se casaron sin el lleno de los requisitos legales. Entonces fue un matrimonio que declararon nulo, ya que por la posición social de Nidia, pues había que reconocerle unos alimentos. Pero ya es que ya eso es otro asunto, los arreglos que se lleguen dentro del proceso. Pero aquí ambos son culpables de ese matrimonio, de que no se haya llegado a feliz término. Y yo de juez le niego los alimentos a ambos. No tienen derecho a alimentos, ninguno de los dos, porque aquí no hablamos de cónyuge culpable. Que Doc- pasa es que usted es expresidente y que Nidia, bueno, entonces, ok, entonces por ser Nidia y por te vamos a darle a Nidia, vamos a reconocerle una pensión o unos alimentos. Sí, pero ya esos son arreglos dentro, sí. Sí, me dice, ¿qué me dice? Profe, Bueno, una preguntita. En estos casos también el cónyuge inocente tiene derecho a pedir una pensión sanción. bueno, eso ya es en lo laboral, ¿no? En el aspecto laboral, que sí no me quiero pronunciar porque yo no manejo lo laboral. Pero me voy a los alimentos entre cónyuges, porque la pensión sanción ya es en lo laboral, ¿sí? Bueno. Doctor Altaman, una pregunta y es la siguiente, digamos, si bien es cierto, teniendo en cuenta lo que usted nos explicaba sobre el concepto de familia, pero ya se ha considerado pues de que algunos jueces permiten el matrimonio de parejas del mismo sexo. Sí, Si dado el caso en alguno de ellos se encuentra una infidelidad, ellos tienen derecho para reclamar, digamos, una fijación de cuota alimentaria o alegar el tema de infidelidad. sí, claro, claro, porque es que resulta que al aceptar la Corte Constitucional la validez de los matrimonios de dos del mismo sexo, entonces quedan cobijados con todas las normas que regulan el matrimonio, porque entonces ya no es el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino el matrimonio de dos hombres y dos mujeres. Y está permitido, porque es que como el Congreso no legisló, la Corte le dio un plazo y no lo hizo, entonces al no hacerlo entre el plazo que dio la Corte, pues quedó en que se permite el matrimonio de dos del mismo sexo, matrimonio igualitario. Y entonces sí, el uno puede llegar y pedir alimentos al otro y pedir que le señalen alimentos. ¿Sí? Porque es que si el matrimonio de ellos se dañó por infidelidad, por adulterio, entonces incluyeron en la primera causal de divorcio. Si esas relaciones no fueron consentidas, permitidas o facilitadas por el otro cónyuge, pues está el adulterio, está clarito. Y entonces, ¿adulterio qué es? Tener relaciones sexuales con una persona diferente de la legítima esposa o del ilegítimo esposo. Y aquí, pues, aquí la parte es fregada porque en el matrimonio de dos del mismo sexo, ¿cuál es el hombre y cuál es la mujer? Sí, es difícil eso. Pero como alguna vez a mí en el juzgado me dijo una loca, me dijo, pues la mujer soy yo, no es que a mi hija la que me dan.
Y entonces, pues ya entra un plano interno ahí terrible. Y el otro no recibe también. Entonces es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Porque es que ya sabemos quién es mujer y quién es hombre, pero es que aquí, entonces la irregularidad que se tiene es que se permite el matrimonio de dos del mismo sexo. Esa es la parte. Y todas las conquistas, todas las normas que regulan el matrimonio, se les aplica a los matrimonios igualitarios. Todo esto de que Doctor, hablamos buenas noches. de la fidelidad y del deber de socorro y todo eso, sí. Buenas noches, sí. Qué pena. Sí, aló. Tengo una consulta, una pregunta, doctor. Sí, cuénteme. Como estos 2, 3 días nos ha estado explicando sobre los matrimonios, pues de pronto los compañeros sepan, pero no sé, yo no sé, para que me aclare, doctor. Sí, Cuando hablamos, voy a colocar un ejemplo para que sea más fácil, ¿sí? Un matrimonio, pues, de una pareja heterosexual, hombre y mujer, contrae matrimonio eclesiástico, ¿sí? sí. Y posteriormente ese matrimonio lo registran en una notaría, es decir, que pasa a la vida civil, o sea, se crea esa unión en la vida civil, ¿sí? Es decir, que el matrimonio civil entra ya en vigor, ya existe. Entonces existe el eclesiástico y existe el civil porque lo registraron. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? No, espere, hay que hacer claridad ahí, espere que hasta ahí todo bien, no. No. Corríjame, Sí, doctor. corregir, no, hagamos análisis, analicemos eso Eso, juntos. doctor. Sí, sí, Bueno, estamos en la academia y quiero aprender. pero claro, se trata de eso. Tenemos en Colombia establecidos dos matrimonios muy concretos, el matrimonio civil y el matrimonio religioso. Por concordato, los matrimonios religiosos son válidos y producen todos los efectos civiles, por concordato. Entonces, si yo me caso ante un cura, me casé de conformidad con el concordato y entonces tengo un matrimonio religioso. Pero si yo lo llevo a la notaría, no es para darle validez a ese matrimonio, porque ese matrimonio de suyo per se es válido, porque el matrimonio que se celebra in face ecclesia, que se celebra ante la faz de la iglesia, o sea, ante el cura párroco, ese matrimonio es válido per se. Lo que pasa es que yo lo llevo a la notaría para efectos probatorios, para registrarlo Ok. y para efectos probatorios. Porque Efectos probatorios. claro, porque Ok. ¿cómo pruebo yo un matrimonio? Yo lo pruebo con el registro civil de matrimonio. Todo lo Para referente, registrarlo. todo lo referente al hombre, mire, registro civil de nacimiento, registro civil de defunción, registro civil de adopción, registro civil de matrimonio. Entonces, todos esos son las pruebas, los documentos con los cuales yo pruebo que tengo un matrimonio. Entonces, yo me casé católicamente Ok. y pruebo con el registro civil, porque es que antes se probaba con las partidas eclesiásticas, pero ya las partidas eclesiásticas ya no son pruebas. Sí, son pruebas sumarias, ¿no? Pero la plena prueba de un matrimonio es el registro civil de matrimonio. Entonces, muy bien, tú y yo Ok. nos Listo. casamos católicamente y tú o yo o ambos llevamos el acta matrimonial, el acta católica, la llevamos a la notaría y registramos nuestro matrimonio. Entonces estamos legítimamente casados. Fíjate que nos casamos por la iglesia, pero quien da la certificación es el notario. Y luego también podemos casarnos civilmente. ¿Por qué no? Si nos casamos católicamente,
yo puedo llegar y decirte, bueno, ahora vamos a donde un notario, donde un juez, y nos casamos civilmente. Y entonces te vuelves a casar conmigo, con la misma pareja, nos volvemos a casar los dos, pero ya no por los ritos de la Iglesia Católica, sino un matrimonio civil. Quiere decir que estamos doblemente abrochados por lo católico y abrochados por lo civil. Pero el uno no le da más validez al otro. De suyo, el primer matrimonio, vamos a suponer, démosle la vuelta, vamos a suponer que nos casamos civilmente y luego decimos, ay, nosotros somos tremendamente católicos, no nos sentimos bien casados, vamos a casarnos por la iglesia. Y entonces tú y yo resolvemos casarnos por la iglesia. Ese segundo matrimonio no le da más validez que de suyo tiene ya el matrimonio civil, porque el primer matrimonio civil, si se hace con toda la ley, produce todos los efectos civiles, es válido. Y si nos volvemos a casar tú y yo, que podemos volvernos a casar, no es para darle más validez al matrimonio civil que de suyo ya lo tiene, sino que queremos es cumplir con la fe nuestra, queremos es tener un matrimonio católico. Entonces nosotros podemos tener dos matrimonios, el civil y el católico, pero indudablemente que se registran ambos, pero el que primero se registró es el que empieza a producir efectos. ¿Ok? Ok, listo, doctor. Perfecto, ya eso me quedó claro. Bien. Va mi segunda inquietud. Bien. Va mi segunda inquietud. Bueno, va con eso. Pasa el tiempo, por X o Y motivo, se deciden divorciar. En este caso, como tienen como usted nos explicaba, tienen los dos matrimonios, el eclesiástico y pues lo registraron civilmente para efecto probatorio, como usted nos explicó perfecto. En la parte de efecto probatorio de registro civil, sí entiendo que se entabla o se presenta una demanda de divorcio ante un juzgado, ¿cierto? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, vas bien. Correcto. Bueno. En el caso del matrimonio eclesiástico, como usted nos explicaba. Aló, sí, aló, se fue la, aló, hello. En clase. Aló. ¿Hasta quién se entabla esa? Perdón, que se... ¿O cómo se llama, se llamaría esa parte eclesiástica? Excúsame que se me perdió, te me fuiste. Repíteme otra vez. Ay, sí, qué pena, es que me ingresó la llamada, pero ya la colgué. La primera parte la entiendo perfecto. La parte civil, se presenta una demanda, pues igual, efecto probatorio, registro civil y se presenta una demanda de divorcio ante un juzgado. Hasta ahí lo tengo claro. Bien, pero mi pregunta ojo, tienes que probar una de las causales del 154. Correcto. ¿Okay? Exacto, sí, exacto. Teniendo en cuenta que tengo las causales, todo eso, y perfecto, lo que usted acaba de explicar, doctor, todo eso, y se presenta la demanda de divorcio ante un juzgado, perfecto. Esa es en la parte civil. Bien. Pero mi pregunta... Otra vez te fuiste, pero mi pregunta, aló, hello. Caray, en el momento de la pregunta, aló. Tan compañeros. Yo sí le escucho. Aló. Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, ok, entonces ahora sí te estoy oyendo. Entonces la segunda parte, la pregunta sí, que es... doctor. Exacto, bueno, la segunda parte es en la parte eclesiástica. Sí. Pues yo creo que todos entendemos la parte civil que entablamos o presentamos la demanda ante un juez, perfecto. Pero en la parte eclesiástica, ¿ante quién se presenta y cómo se llama ese proceso? De presentar ese, ya no se llamaría divorcio, sino lo que usted nos explicó ayer, que sería atacar el contrato para anular la parte de lo que usted nos explicaba, para anular el contrato. Sí, entonces, para atacar el contrato, más no la otra palabra es... Si te vas por la parte eclesiástica. Por lo civil, tú puedes buscar la nulidad de un matrimonio católico a través de un proceso civil, pero lo único que vas a conseguir en el proceso civil es la cesación
de los efectos civiles del matrimonio. ¿Ok? Sí, Porque, hasta ahí entiendo todo eso, bueno, pero en la parte eclesiástica es que me gustaría que nos ok, explicara. entonces aquí hay unas causales canónicas se habla de separación. Anota cánones 1152 y 1153. Esas causales canónicas, pues en el fondo son 4, aunque tú puedes propiamente irte con otra y demostrarla. Hay una facilidad de prueba. Mira, las causales, sería adulterio de uno de los cónyuges. Las causales canónicas de separación, según los cánones 1152 y 1153 del nuevo Código de Derecho Canónico, serían adulterio de uno de los cónyuges. Segundo, el grave peligro espiritual para el alma. Tercero, grave peligro corporal para el cuerpo. Cuarta, vida en común demasiado dura. Digamos que esas serían las causales básicas para intentar una nulidad de matrimonio. También se acepta en la curia, en los procesos administrativos que se llevan a curia, también se aceptan otras causales como las del 154, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos viendo ahorita, que el derecho de convivir, que los esposos tienen el deber y derecho de conservar la vida común conyugal y que a no ser excusado de esa relación conyugal. El adulterio es otra de las causales también. ¿Qué te dijera yo? La fuerza. En fin, hay un montón de causales que se impetran en el proceso canónico. Perfecto. Doctor, ¿y eso ante quién lo puedo presentar? ¿Ante la curia? Sí, ante el tribunal eclesiástico interdiocesano de donde sea, de Bogotá, de Medellín, de Cali. Entonces tú puedes llegar, intentar el proceso de nulidad de tu matrimonio católico porque hubo, qué sé yo, sí, pues hubo relaciones sexuales extramatrimoniales. Sí, vamos a suponer que fue eso. Y entonces tú te pones, inmediatamente inicias un proceso administrativo. Y la sentencia que se consiga en el proceso canónico es admitida por la jurisdicción civil, es válida. Tienen que aceptarte esa nulidad. Yo decía en clases pasadas que lo importante es no tocar el sacramento. Pues tú vienes y inicias una nulidad de matrimonio católico, pero atacas el contrato, porque hubo fuerza, violencia, porque hubo infidelidad, porque hubo de todo. Entonces pide la nulidad del contrato, mas no te metas con la nulidad del sacramento. Listo, doctor, muy amable, gracias. Si no hay contrato, pues no hay problema. Eso es el ideal. Eso es lo que los curas quieren que uno llegue. Que uno llegue a la conclusión Listo, que se les doctor. dice que no hay contrato y que como no hay contrato, pues no pudo haber sacramento. Porque es que el asunto es que Jesús es el que eleva a la dignidad de sacramento
el contrato matrimonial. Y eso se dijo y se debatió en el Concilio de Trento. Entonces, si no hay contrato, pues no hay sacramento. Y entonces los curas quedan felices, dichosos, porque no tocaron el sacramento para nada. ¿Te acuerdas Gracias. ¿Te acuerdas también Doctor, tengo que una yo... pregunta. Bueno, ok, sí. ¿Cuál es la pregunta? Doctor, no sé, eso se maneja unas tablas para el valor, o sea, más o menos cuánto puede valer para anular un matrimonio canónico. Es por la capacidad de los demandantes, o sea, de dónde Eso es como esa tabla. igual, eso es como igual en lo civil, ¿no? De acuerdo, uno va y habla con el abogado y entonces el abogado pues mira la capacidad económica de los contrayentes y en qué condiciones están, si pueden pagar un buen divorcio o no, ¿cierto? Es decir, porque es que eso no está reglamentado en ninguna parte. Eso es como un acuerdo que hay entre el abogado y las partes. En cuanto me lleva un proceso de nulidad de matrimonio católico, pues si mi cliente es el presidente del Banco de Bogotá, pues ¿cuánto gana el presidente del Banco de Bogotá o el presidente del Banco de Colombia? Yo creo que ganan más de 30 millones, ¿cierto? Ganarán 50, 60 millones de pesos. Y entonces resulta que el chofer del bus, el que yo tomo con frecuencia, quiere que yo le anule su matrimonio católico. ¿Cuánto gana un chofer? Entonces yo al presidente del banco le puedo pedir X suma, pero ¿será que esa misma suma le puedo pedir yo al chofer o al guarda del edificio donde yo vivo? No, ¿cierto que no? Entonces todo eso es como contractual, eso es como arreglo entre las partes. El proceso sí es igual para el uno y para el otro es igualito, pero los honorarios no. Afortunadamente, la segunda instancia ya no se lleva en Italia, porque en un comienzo, durante muchos años, la segunda instancia se llevaba en Italia. ¿Cuál es la segunda instancia? Yo les dije que en los procesos eclesiásticos se necesitan dos sentencias que coincidan. Si yo presento una sentencia en la primera instancia, me da un fallo que me dice que me da la nulidad del matrimonio porque hubo fuerza. Ok, entonces ese fallo va a la segunda instancia y allá tienen que darme otra sentencia. Entonces la segunda sentencia me tiene que dar la nulidad, no por las mismas causales, pueden ser las mismas como pueden ser otras. Lo importante es que en el proceso eclesiástico haya dos sentencias coincidentes. Si la primera da la nulidad y la segunda da la nulidad, bingo, tengo la nulidad del matrimonio. Puede que por distintas causales. ¿Ok? Bueno. Profe, ¿y si el demandado ahí en la nulidad no se quiere separar? Pues tiene que tratar de desvirtuar las causales del demandante. Porque vamos a suponer que él es un hombre que acostumbra la bebida, es un hombre que vive borracho. Entonces, habría una embriaguez habitual, permanente. Y además de eso, el hombre tiene una sucursal y entonces incurre con frecuencia en adulterio. Entonces tú vienes y me pruebas todo eso a mí. Tú pruebas que yo soy un borracho, que yo tomo trago diario o casi diario, y además que yo soy adúltero. Por más que yo venga y
y llore y patalee y diga, no, miren, yo no me quiero separar, no sé, yo no quiero dañar este matrimonio. Ya lo dañé, ya no hay nada que hacer. Entonces el juez tiene que fallar de conformidad con las pruebas presentadas. Y así que yo diga, mire, es que estoy arrepentido, que es que yo no lo vuelvo a hacer. No, 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 no. Ya no, ya no. Ya tuvo tiempo para hacerlo, no lo hizo. Ya se fregó, ya lo demandaron y probaron los hechos. El problema es que está todo probado. Es que yo no tomo trago. Sí, pues está demostrado, hombre. Es que yo no soy adúltero, pues está demostrado que usted tiene una vieja por allá, ¿no? Es decir, si están probadas todas las causales, producen el fallo y listo, se consiguió. Y ese fallo eclesiástico se respeta en la legislación civil. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias, doctor. No, bien. Profe, yo tengo otra preguntita, otra consulta. Por Sí. ejemplo, cuando se hace la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, se emite la sentencia, o sea, ya por escritura. Esta se debe registrar para que queden legalmente divorciados. Después de hacer estar registrado y hacer el divorcio legalmente, toca realizar el divorcio ante la curia o sencillamente también se registra esa escritura pública. No, 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 no hay necesidad porque si ya conseguiste el fallo del tribunal eclesiástico y el tribunal eclesiástico se fue por la nulidad del matrimonio, ese fallo del tribunal eclesiástico produce todos los efectos civiles. Entonces el matrimonio es nulo, lo declaró nulo la justicia eclesiástica. ¿Y qué procede? ¿Qué sigue? Hay que entrar a liquidar la sociedad conyugal, porque ya la sociedad se acabó, el matrimonio se acabó. Entonces, ¿qué queda? La sociedad conyugal. Entonces hay que entrar a liquidar la sociedad. No hay nada más que hacer, no hay que hacer nada más, ¿no? O lo contrario es por lo civil que se prueba y entonces se consigue la disolución, la cesación de los efectos civiles del matrimonio. Entonces igual, también. Entonces todo queda acabado. Todas esas obligaciones, los deberes de cohabitación, los deberes de fidelidad, los deberes de socorro, los deberes de ayuda mutua, todos esos deberes hasta ahí llegan. A ver, los efectos patrimoniales, si miramos el artículo 180 del Código, el 180 es muy clarito, dice que por el hecho del matrimonio se forma sociedad conyugal de bienes entre los cónyuges. Entonces, la sociedad conyugal o la sociedad de bienes, que es lo mismo, nace simultáneamente con el vínculo del matrimonio. La sociedad conyugal y la sociedad de bienes, porque es que la gente suele hablar y hacer diferencias. La sociedad conyugal y la sociedad de bienes se forman en un mismo instante, porque es que la sociedad de bienes no puede existir sin matrimonio. Entonces, ya queda, pues, si hay matrimonio, hay sociedad de bienes. Ahora, tenemos que tener la prueba de la disolución de la sociedad conyugal, porque la sentencia se lleva a la notaría y se convierte en escritura pública. Y así entonces podemos llegar a la liquidación. Se liquida la sociedad porque se acabó, ya se deja la liquidación. ¿Qué efectos civiles trae
el matrimonio religioso. Tenemos que decir que por concordato y por ley 25 del 92 y en el artículo 115 lo encontramos, 115 del Código Civil, encontramos que tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano. Eso es lo que le falta a las iglesias cristianas, que como no tienen concordato o no tienen tratado de derecho internacional, como no tienen convenio de derecho público interno con el Estado colombiano, no pueden celebrar directamente matrimonios religiosos. Para eso entonces ellos se casan civilmente y después de casados civilmente, pues entonces hacen una, qué sé yo, una ceremonia religiosa. Entonces, estos matrimonios solo pueden celebrarse con las iglesias, con las confesiones religiosas, iglesias que tengan personería jurídica y que estén inscritas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno. Entonces, en esas circunstancias pueden perfectamente celebrar matrimonios religiosos, pero como no están, entonces tienen que acudir primero al matrimonio civil. Si fuera así, las actas de matrimonio que expidieran estas iglesias podrían inscribirse en la oficina de registro del Estado Civil correspondiente al lugar de su celebración, ¿no? De modo que esas actas o partidas religiosas por sí solas no lo son, son los registros civiles para establecer la existencia y los efectos. La otra cosa es que ya entra uno en un capítulo muy nuevo que se llama la nulidad del matrimonio y del matrimonio civil. Hay que hacer una claridad aquí. Una cosa es la inexistencia y otra cosa es la nulidad del matrimonio. La inexistencia en el matrimonio tiene origen en la falta de diferencia de sexo. Entonces, como el matrimonio es un contrato, veamos el 113, un contrato, el 113 del Código Civil. Miremos a ver qué nos dice. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse. Entonces, en principio, sin meternos con la sentencia esa del año 2016 de la Corte, el matrimonio hecho entre dos hombres o entre dos mujeres es inexistente. No existe, no nació. ¿Por qué? Porque la inexistencia tiene origen en la falta de diferencia de sexo. Entonces, ese matrimonio es inexistente. Y la nulidad es que nace el acto, pero nace viciado. El problema es que no podemos pedir la inexistencia del matrimonio porque la inexistencia no se tiene como sanción. Entonces nos vamos a la nulidad. ¿Sí? Si hay un matrimonio de dos del mismo sexo, pues no habría matrimonio porque el matrimonio dice que es entre un hombre y una mujer. Claro que pues, nos toca aceptar que la Corte Constitucional
viendo la necesidad de legislar un matrimonio para dos del mismo sexo. Entonces por allá, como yo lo he dicho ya varias veces, el 26 de julio del año 2011, la Corte Constitucional decidió que no estaba facultada para cambiar las leyes, o sea, para cambiar el artículo 113 del Código. Las leyes que defendían el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Sí, el 113 dice, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos para procrear. Entonces la Corte dijo el 26 de julio del año 2011 que no estaba facultada para cambiar las leyes, o sea, para cambiar el artículo 113 y siguientes, leyes que defendían el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Y entonces la Corte le dio al Congreso un periodo de 2 años, le estableció hasta junio del año 2013 para que el Congreso se pronunciara, ¿no? Para que el Congreso reglamentara esas uniones igualitarias de dos del mismo sexo. Y como este plazo no se cumplió, por ello entonces las parejas del mismo sexo comenzaron a acudir ante notarios y jueces para el matrimonio. Y entonces ya ni el notario ni el juez pudo negarse porque ya se le venció el término al Congreso para legislar sobre un matrimonio perfecto, unas leyes perfectas para el matrimonio igualitario. Entonces tenemos que en abril del 2016 es aprobado por la Corte Constitucional el matrimonio igualitario, o sea, la unión de dos del mismo sexo. Y esto se hace ante notario o ante juez de conformidad con la sentencia del 28 de abril del año 2016. Y entonces, así tenemos que ya, echando hacia atrás, el primer matrimonio que se celebró en Colombia se hizo aquí en Bogotá el 24 de julio del año 2013. Y finalmente, pues el 28 de abril del 2016, la Corte Constitucional dictó un fallo legalizando el matrimonio entre dos del mismo sexo. Bien. Siguiendo entonces con el tema de la nulidad. Las nulidades entre nosotros son las nulidades del negocio jurídico, son absolutas y relativas. Todo eso uno lo ve en obligaciones. Las nulidades absolutas protegen el interés colectivo. Las nulidades relativas cuidan el individual del sujeto de derecho como particular. Y las causas de nulidad absoluta deben ser graves y las de la nulidad relativa provienen de circunstancias menos graves o más benignas. Las nulidades absolutas son el desacato, el incumplimiento de las exigencias ad solemnitatem, como dicen los entendidos, el desacato e incumplimiento de las exigencias ad solemnitatem para el surgimiento a la vida jurídica de los negocios. ¿Cuáles son esos requisitos? Miremos el 1504 del Código Civil. A ver qué nos dice el 1504 del Código Civil.
Son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Y luego vino el decreto 2820 del 74 y dice, son también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Entonces, el 1504 nos habla de las nulidades absolutas y relativas. Entonces, las nulidades absolutas, repitiendo, son las que protegen el interés colectivo y las relativas cuidan el interés individual, el interés del sujeto como particular. Y que las causales de nulidad absoluta deben ser graves y las de la nulidad relativa pueden ser más benignas. Bien. Estas dos clases de nulidades absolutas y relativas tienen connotaciones que las hacen diferentes, cada una con características muy especiales. Por ejemplo, ejemplos de nulidades absolutas. La existencia de un matrimonio anterior válido, la impubertad, la demencia, la imposibilidad de darse a entender por escrito, el parentesco por consanguinidad y adopción. En cambio, hay unas nulidades relativas como el adulterio, el conyugicidio y el parentesco de afinidad. Las nulidades absolutas, cuando uno estudia obligaciones, encuentra que Josserand dice que las nulidades, tanto absolutas como relativas, tienen connotaciones que las hacen diferentes, jurídicamente diferentes y con características muy especiales. Las nulidades absolutas, dice Josserand, presentan en la teoría general de las obligaciones las siguientes características, las absolutas. Primero, que todo interesado puede invocarlas. Segundo, no se pueden remediar por confirmación de ninguna clase, es decir, son insubsanables. Y la acción es imprescriptible. Estoy hablando de las nulidades absolutas. Para el matrimonio civil, cada nulidad absoluta lleva consigo reglas especiales, de tal manera que hay nulidad absoluta cuando hay causa ilícita y objeto ilícito, y en los actos celebrados por los absolutamente incapaces. Entonces, hay nulidad absoluta cuando la causa es ilícita o cuando hay objeto ilícito. Las nulidades relativas, por su parte, se refieren a todos los vicios del consentimiento que como tales anulan el acto. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? ¿Nos acordamos? Error, fuerza y dolo. Son los Error, vicios. fuerza y dolo. Error, fuerza y dolo. Los vicios del consentimiento. Este artículo es taxativo. No acepta ningún otro tipo de vicios. Porque es que muchos han querido ver en la lesión un vicio del consentimiento. Y entonces atacan algunos casos, algunos contratos los atacan porque hay un vicio del consentimiento, porque una de las partes resultó seriamente lesionada en el contrato. Y entonces buscan la resolución del contrato por lesión.
Pero como los vicios del consentimiento son taxativos, error, fuerza y dolo, no podemos meter a la lesión dentro de las causales del 1508, si mal no estoy, que trae el error, la fuerza y el dolo. Entonces se pregunta uno, si la lesión no es un vicio del consentimiento, ¿qué es entonces la lesión? Miren, eso a mí me costó mucho trabajo encontrar esa respuesta, pero de verdad que encontré mucho trabajo, pero bastante trabajo. Y yo me atrevería a que ustedes hagan preguntas a aquellos que se creen sabios del derecho. Pregúntenles fácilmente, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Y entonces les dicen el error, la fuerza y el dolo. La lesión es vicio del consentimiento, ahí empiezan a cancanear, ahí empiezan a flaquear. Porque si el artículo 1508 es taxativo, error, fuerza y dolo, significa que no admite ningún otro vicio del consentimiento. Y entonces, ¿la lesión qué es? Si no es un vicio del consentimiento, ¿qué es la lesión? Para llegar a la respuesta que tuve que tragar mucho libro, pero mucho libro. Y tuve pues que volver a coger a mi autor preferido, que es Álvaro Pérez Vives. Sin embargo, en el maestro no lo encontré tan fácilmente. Los hermanos Masó tienen la respuesta. ¿Qué dicen los hermanos Masó? La lesión no es un vicio del consentimiento porque el artículo es taxativo. Y si no lo menciona, pues no será vicio del consentimiento. ¿La lesión qué es? La lesión, anótenlo bien, es un vicio objetivo del contrato. No les cobro 5 centavos. Se los estoy poniendo en una bandeja de oro, que a mí me tocó, Dios y ayuda, llegar a esa solución. Y a ustedes les doy maicito pelado. ¿Qué es la lesión? La lesión es un vicio objetivo del contrato. Y entonces hay lesión enorme para el vendedor, lesión enorme para el comprador. Pero entonces el contrato queda viciado por lesión, pero como vicio objetivo del contrato, más no como un vicio del consentimiento. ¿Eso les queda claro? Esa Sí, explicación. señor, muchas Sí, gracias. señor. doctor. Sí, doctor. Muchas gracias por esa perla. Guárdenla, porque miren, cojan a los que se creen que saben derecho. Si la lesión, primero cójanlos. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Si no se acuerdan, ustedes dicen el 1508. Y entre paréntesis, déjenme, yo lo busco porque yo estoy hablando aquí de pura memoria. Sí, es ese, doctor. Habla del error. ¿Invoqué, Plutarco? El 1508 del Los Código vicios Civil. de que pueda delocer el consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Exactamente. Entonces, ese artículo es taxativo. Significa que fuera de esos no hay vicios del consentimiento. Entonces, muy bien, señor fulano. Si los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo, la lesión, ¿qué es? No puede ser vicio del consentimiento porque el artículo no lo menciona. Entonces, ahí, cuando ustedes le preguntan qué es la lesión, ahí empiezan a cancanear. Y entonces ustedes salgan airosos. La lesión es un vicio objetivo del contrato. Y entonces puede haber lesión para el vendedor, como hay lesión para el comprador. Y la lesión en nuestro derecho para que sea un vicio del contrato tiene que ser enorme. No sirve ninguna otra proporción. Cuando se vende por menos de la mitad del justo precio o cuando se compra por más del doble su justo precio. Entonces la lesión tiene cabida entre nosotros si es enorme. ¿Y cuándo es enorme? Cuando
pasa el justo precio, la mitad del justo precio. La mitad hacia arriba, la mitad hacia abajo. Entonces hay lesión enorme para el vendedor, lesión enorme para el comprador. Bueno, entonces tenemos el caso de las nulidades. Las nulidades, tienen unas características. ¿Cuáles serían? Yo les voy a traer 4 características de las nulidades. Primero, no hay nulidad sin texto. Tiene que haber un texto que diga que esto es nulidad. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 57 de 1887. Segunda característica. La nulidad solo puede ser alegada por determinada persona. Tercera característica. Se pueden sanear si quien tiene derecho a solicitar la nulidad renuncia a ejercer la acción respectiva. Se pueden sanear si quien tiene derecho a solicitar la nulidad renuncia a ejercer la acción. Y por último, conforme al Código Civil y hablando del matrimonio, la nulidad del matrimonio no produce efecto retroactivo, es decir, efectos ex tunc. Sus efectos solo se producen para el futuro, ex nunc. Entonces la nulidad del matrimonio no va hacia atrás. La nulidad, sus efectos solo se producen para el futuro. ¿Por qué decimos, o digo yo, que la nulidad del matrimonio no produce efecto retroactivo? Porque es que esta es una particularidad que constituye una excepción al principio del efecto retroactivo de la nulidad establecida en el 1746 del Código. ¿Qué dice el artículo 1746 del Código? Miremoslo. Efectos de la declaratoria de nulidad. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de todos los intereses y frutos y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluntuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, la posesión de buena o mala fe de las partes. Todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo. Entonces, la nulidad absoluta, ¿cuál es el efecto que trae? Retrotrae a las partes a como se encontraban antes de contratar y obliga a las restituciones mutuas. Entonces, decimos que el matrimonio es nulo y sin efectos en los casos siguientes. En los casos siguientes, o sea, en los casos del 140 que dice que el matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes. Este concepto no es totalmente cierto porque la misma ley sostiene
que el matrimonio nulo produce efectos como el contemplado en el artículo 1820 del Código Civil, según el cual la declaratoria de nulidad disuelve la sociedad conyugal. Y con ello se está dando implícitamente a entender que el hecho de la celebración de un matrimonio afectado de nulidad conduce al nacimiento de la sociedad conyugal, salvo en la bigamia. Y lo mismo puede decirse del artículo 149, que establece que los hijos del matrimonio nulo son legítimos. Entonces tenemos que las causales de nulidad las encontramos en el artículo 140 del Código Civil, artículos 13 y 16 de la Ley 57 del 87. Miremos a ver 140 del Código. Dice el 140, el matrimonio es nulo y sin efectos en los casos siguientes. Y nos trae 14 casos. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes. 14 casos. Entonces, la nulidad del matrimonio disuelve la sociedad conyugal. Y entonces vuelve a colocar a las partes a como estaban antes de contratar. Las nulidades matrimoniales son de interpretación restrictiva. Solo existen como tales las expresamente mencionadas por el artículo 140 del Código Civil y artículo 13 de la Ley 57 del 87. El artículo 16 de esta Ley 57 advierte que fuera de las causas de nulidad contempladas en el artículo 140 y en el 13 de esta ley, no hay otras que invaliden el matrimonio. Entonces, ¿cuáles son las causas de nulidad que invalidan el matrimonio? Las mencionadas en el artículo 140 del Código Civil y las mencionadas en el artículo 13 de la Ley 57 del 87. Y fuera, porque el artículo 16 de esa misma ley 57 del 87 advierte, dice que fuera de las causas de nulidad contempladas en el 140 y el 13, no hay otras que invaliden el matrimonio civil. Bueno, son las 8 de la noche y entonces podemos dejar allí para seguir viendo mañana causales de nulidad. Entre tanto, me place saludarlos. Que pasen ustedes una muy buena noche. Gracias, profesor. Muy buena noche, gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Doctor, que Bueno, descanse. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.